Ahora no sé cómo quitar el fondo este del Zoom, Ya macho. está, ya estamos en directo. Marco, bienvenido. Muchas gracias, Miquel, por la invitación. Y bueno, esperemos a ver en tu canal, esperemos a ver, aprender un poquito y enseñar algo de las religiones en la antigüedad. Bueno, Pues nada. para los que acabáis de llegar y para los que no conocéis a Marco, hoy, como pone en el título, vamos a hablar sobre religión y ejército romano, un tema muy interesante y que realmente yo no he visto que se trate demasiado a nivel de divulgación. De hecho, me resulta llamativo que tampoco se trate a nivel de películas, en novela histórica se trata muy poco. Así que me he puesto en contacto con Marco Almansa, de Mos Religiosus. Él es doctor en Historia Antigua de Roma y Ciencias de las Religiones, presidente y fundador de Mos Religiosus, que es una asociación de recreación histórica y cultural que se centra en el ámbito religioso de la antigua Roma. Y destacaría ya personalmente su tesis, que la he usado en mis últimas publicaciones, que van un poco más enfocadas a religión, que es el delito religioso en el sacrificio romano. Entonces, dicha esta presentación y concretado un poquito de lo que vamos a hablar hoy, te paso a ti la palabra, Marco. O sea, cuéntanos cositas sobre la religión en el ejército romano, un tema que así a priori no se ha tocado mucho, ¿no? Públicamente. Bueno, en cuestión de religión, de religiosidad, dentro de lo que es el ámbito romano y dentro de lo que es el campo militar, al menos la divulgación histórica no se ha tratado mucho, ¿no? Sí es verdad que sí se ha tratado en algunos artículos, en algunos congresos de distinta índole, hablando de varios aspectos del mundo religioso, del mundo intimista, digamos, del soldado romano, y que, digamos, eh, no está bien, digamos, hacerlo dentro de lo que es el mundo de la recreación también. De hecho, ya que me has citado como Mos Religiosus, pues efectivamente nosotros, por ejemplo, en el grupo sí hacemos este tipo de actividades, ¿no? De relación religión con el aspecto militar, ¿no? Que creo que es un campo importante a la hora de tratar y de divulgar y de enseñar y sobre todo de aprender, ¿no? Y además, la idea de todo esto es que dentro del mundo romano, dentro del ámbito religioso romano, no podemos diferenciar una religión propia del ejército romano. Y me explico, porque no podemos definir, igual que dice, por ejemplo, Joao Palau, por ejemplo, o Amparo Mateo Donet, eh, no podemos decir, o por ejemplo en un artículo que hice en el 2015 sobre la religiosidad en el ejército romano, Ujú. no podemos decir que hay una religión propia del ejército romano, sino que es algo que, digamos, que inunda todo lo que es Roma. ¿Por qué? Porque el mundo romano militar no se va a diferenciar religiosamente del ámbito civil, en Ujú. grandes aspectos. No podemos desvincular el mundo militar religioso del mundo civil religioso. ¿Por qué? Porque los que están dentro del ejército romano también son su momento, en su origen, civiles. Y Claro. en muchos aspectos el comportamiento, las costumbres, tanto sociales, económicas y en este caso más concretamente las religiosas, son comunes al aspecto civil. ¿Vale? Entonces no podemos definir ni una epigrafía militar ni una religión militar, sino que tenemos que hablar de una epigrafía de los militares Ujú.
porque esto de la epigrafía que cito ahora es porque vamos a ver en el mundo funerario romano de aspecto militar, ni tampoco podemos decir que haya una religión militar, sino una religión de los militares, ¿vale? Entonces, teniendo, digamos, esto claro, la participación divina dentro de lo que es el campo militar es muy amplia, es muy amplia. Y seguramente todos los que nos oyen, los que nos están viendo, van a identificar como Marte, ¿no? El dios principal de la guerra, como elemento, digamos, vehicular, ¿no? Digamos, del aspecto militar. Sí, más Bien, pero Marte representativo. realmente es un dios agrario en sus comienzos. Luego lo que pasa que, como decía antes, no podemos separar lo que es el aspecto civil del aspecto militar, porque resulta que Marte también, como una de las funciones primitivas que tiene, es el tema agrario, porque los primeros ciudadanos y los primeros soldados de Roma eran también campesinos, eran agricultores y por tanto tenían a esta divinidad en un primer momento, estamos hablando del siglo V, VI antes de Cristo, y que en el siglo III, antes de nuestra era, se va a convertir y va a empezar a adquirir funciones militares cuando tiene contacto Roma con, sobre todo con la Magna Grecia, con el sur de la península itálica, es cuando empieza a adoptar funciones militares, en este caso de Marte, pero también adopta una mitología, adopta también una cosmogonía procedente de Grecia, ya que Roma no lo tenía, y precisamente ahora las funciones del Ares griego son incorporadas al Marte romano. Y de este modo nos encontramos con que Marte, en época republicana, en este siglo III antes de Cristo, perdón, va a funcionar de forma paralela a otras divinidades y otros dioses del aspecto militar, ¿no? Claro, nos encontramos con que este Marte, a lo largo del proceso republicano, de la época republicana y sobre todo de la época del Principado, va a tener un gran auge, más aún en época de Augusto, ¿no? Del emperador Augusto. Cuando gobernaba Augusto, ya todo el mundo sabe que él construye un templo, ¿no? A Mars Ultor, Marte el Vengador, y digamos para vengar sobre todas esas afrentas anteriores y durante las guerras que ha tenido, ¿no? Durante este periodo de gobierno que tiene el emperador. Pero Marte va a seguir continuando, va a seguir participando de forma muy activa dentro de lo que es el ejército y vamos a encontrarnos epigrafía votiva relacionado con Marte. Y además, una cosa muy curiosa es que se producen ciertos procesos de sincretismo, es decir, procesos de unión entre distintas divinidades, entre un dios que es Marte y otra divinidad más indígena, como por ejemplo Tileno, cuando cuando se encuentran los romanos con las guerras durante las guerras astur-cantábricas, nos vamos a encontrar que se va a ver una unión entre Marte y Tileno, ¿no? Que tienen, digamos, una configuración y unas características o funciones similares. Por eso vamos a ver una plaqueta en el Museo Arqueológico Nacional de Mars Tileno, ¿no? Y luego nos vamos a encontrar con Mars, con otros Martes, ¿no? Marte Teleno, Marte también con otras características y que van a funcionar según la procedencia donde estén las legiones ubicadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos a un Marte, digamos, multicultural, ¿no? Por así decirlo. Pero digamos que un dios principal, o Marte Taranis, que no me salía la palabra antes, también lo encontraremos en Germania,
pero otro dios principal dentro de lo que es el mundo militar es sobre todo Júpiter. ¿eh? Júpiter es un dios que va a participar del mundo militar no solo porque en su proyección teológica o cosmológica o mitológica, como lo quieran llamar, participa de la guerra entre los titanes y los demás dioses, ¿no? Ese Júpiter Zeus, sobre todo a partir, ya digo, a partir del siglo III a.C., que es cuando se configuran todas estas cosmogonías de los dioses. Y en este momento Júpiter también entra en el juego bélico de todas las legiones romanas. Pero es que es muy importante Júpiter, no solo porque evidentemente conocemos que es en la mitología grecorromana, ¿no? La romana en concreto, es el rey o el padre de todos los demás dioses, sino porque tiene una vinculación muy importante con los generales romanos y que van a, digamos, a personificar el culto a estos grandes generales, Sila, Mario, Pompeyo, Julio César, Escipión, etcétera, etcétera. Eh, los van a configurar con un culto que en época republicana va a ser un poco diluido, está un poco confundido, digamos, la vinculación entre estos grandes generales y Júpiter, que se va a ver mucho más consolidado a partir del gobierno de Augusto, del mandato del emperador Augusto. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que los soldados romanos son soldados que están desarraigados territorialmente. Claro. Y entonces, claro, cuando sufren ese desarraigo de sus lugares digamos, de vivienda Sí, de original, origen. ¿no? De su procedencia, de su territorio, de su comunidad, se sienten, digamos, perdidos. Y esto es algo que hoy podemos ver perfectamente con las migraciones, cuando alguien se va de un país a otro, no se encuentra todavía, eh, digamos que no se encuentra en su hábitat natural, ¿no? Que es su lugar de origen, donde encuentra la confianza, encuentra, digamos, la comodidad. Pero en el mundo romano, en este caso, pasaría igual. Imaginémonos que alguien de Hispania es trasladado a Britania, o alguien de Britania es trasladado a Germania, o de Germania a Oriente. Son distancias muy largas y que por tanto desarraigan a estos soldados. Entonces, ¿qué participación tiene Júpiter al respecto? Pues Júpiter resulta que hace de pegamento, de nexo, de unión entre el culto imperial y el culto, digamos, que van a seguir las legiones. Porque en ese desarraigo van a tener un punto en común con el propio emperador. Y me explico. Porque el propio emperador va a ser también identificado en algunos casos con ese culto a Júpiter, no solo como culto al propio emperador también, sino que las propias legiones tienen ese elemento en común con el emperador y por tanto ya no se sienten tan desarraigadas, por lo menos ideológicamente, con quien les manda, con la cabeza del imperio, que es el propio Princeps, ¿no? Entonces, en este sentido, Júpiter funciona precisamente como ese pegamento de moralizante, ideológico y religioso, que hace que los propios legionarios no se sientan tan abandonados frente a otros aspectos territoriales, no se sientan tan desarraigados en este sentido. No sé si queda claro, pero en este sentido, Júpiter también queda vinculado con el propio culto imperial. ¿Vale? En este sentido, el culto imperial
hacia el propio Princeps, funciona también dentro del ejército y además es cuasi obligatorio hacer por no decir obligatorio, por no hacer el culto al emperador, ¿no? Desde Augusto, desde el emperador Augusto hasta bien entrado el dominado, hay un proceso de culto hacia la figura del mandatario superior, ¿no? Que sería Si el no me emperador. equivoco, Marco, ya en el juramento, cuando ellos son reclutados, ya juran esa lealtad, ¿no? Al emperador, pero no sé si como al emperador como figura política o también como divinidad. Eh, en el propio juramento que hacen las legiones, o los legionarios, mejor dicho, que juran hacia delante del estandarte, Ujú. hay una lectura y hay digamos, un juramento que hacen no solo efectivamente sobre la figura política de lo que es el emperador, porque es, digamos, por así decirlo, con una terminología para que lo podamos entender hoy, es el comandante en jefe, ¿no?, de los ejércitos Sí. y por tanto le deberías dar tu lealtad, ¿no? Pero fundamental es el tema religioso, porque es divinizado. Ese emperador eh, en vida es un divus, y cuando fallece se convierte en un dios o semidios. Por tanto, no es que funcione como la figura del faraón, que es Sí. un dios en vida, sino que su propia alma, por así decirlo, se convierte en algo divino. Su espíritu, su genius. Por eso en las propias legiones se hace un culto al emperador con sus fiestas determinadas, bien porque ha llegado la fiesta de entronación de este emperador, o del día de su cumpleaños, o de la propia emperatriz, incluso, sobre todo si la citan, ¿no?, como Mater Castrorum. Pero también es importante la figura del emperador porque se traslada su imagen dentro de lo que es un estandarte, ¿no?, que es la Ujú. imago. La imago, la imago representa la presencia del emperador con esas legiones, ¿no? Entonces, se junta además con otro estandarte que es el Áquila, Ujú. que es ese águila, y entonces la combinación de los dos estandartes, que aparte son sagrados, luego ya los veremos, eh, los funcionan, como hemos dicho antes, como el culto de Júpiter, ¿no? Son como nexos de unión, donde el legionario se siente tranquilo cuando el emperador está con ellos. Por eso aparece también esa imago física del emperador y que les está acogiendo, ¿no?, bajo su protección, digamos, religiosa, divina, aparte de la política y de moral, ¿no?, de aumento de la propia moral del ejército. De hecho, cuando dentro del ejército romano nos vamos a encontrar muchísimas otras divinidades y dioses, o incluso algún héroe como Hércules, el Heracles griego, Ujú. que también va a ser eh, utilizado sobre todo en época republicana, pero recuperado sobre todo en época del dominado. Este Hércules, que es también benefactor no solo de la agricultura, sino de ese esfuerzo constante que requiere los propios legionarios en el día a día, que obtendrán la victoria, igual que Hércules obtuvo eh, digamos, su apoteosis, ¿no?, su llegada a los cielos y convertido en un dios. Marco, En este te caso, lanzo, bueno, no sé si has terminado con Heracles, dame un minutín, vale, y luego te lanzo porfa. una preguntita. Estupendo. Entonces, este Hércules, con ese trabajo constante, ¿no?, esas 12 pruebas
y que luego consigue su apoteosis como divinidad, es aplicado también a los legionarios, ¿no? Ese trabajo constante, ese entrenamiento constante, obtendrán la victoria frente al enemigo. Ahora sí, perdona. No, no, perdóname tú a mí. A ver, una duda que me surge, pero que no sé si la podrás contestar porque a mí no me suena ninguna fuente que lo comente. Creo que es un aspecto, es un detalle que difícilmente se quedaría registrado, pero ¿se sabe qué podía ocurrirle a un soldado? ¿Cuáles eran las consecuencias? Si faltaba el respeto de algún modo a la figura del emperador en el ejército, o no, no tenemos ni idea. Bueno, en ese aspecto, bueno, es una buena pregunta. En ese aspecto tenemos algunos datos, afortunadamente. De hecho, es algo que Margarita Vallés Ujú. ha estudiado dentro de lo que son los castigos en el Bajo Imperio, pero que uno de ellos es precisamente la deslealtad hacia el emperador y por tanto esa deslealtad se hace extensible al resto del imperio. Tú no eres no eres desleal solo con tu unidad, sino con el emperador y también con todo lo que es Roma, ¿no? Todo lo que significa y todo lo que conlleva ser un romano, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay, eh, hay ciertas, bueno, ahí tenemos ciertos hiatos, digamos, ciertos problemas documentales en el que no nos dicen exactamente qué es lo que podría ocurrir a un Ujú. ciudadano romano que es Claro. desleal hacia su ejército, ¿no? Sí es verdad que conocemos las deserciones, que es una forma también de deslealtad hacia el estandarte y hacia tu general, ¿no? Porque sobre todo en época republicana y sobre todo y también esto se repetirá en época del dominado, el personalismo, digamos, de lo que es el mando, va a hacer que también seas desleal a tu general, al estandarte, a lo que signifique las ideas eh, de ese, de ese general, ¿no? De la empresa que lleve a cabo, ¿no? La misión. Entonces, claro, deserción, pues hay castigos físicos, por supuesto, ¿no? Incluso al exilio, incluso en algún caso hasta la muerte. Pero eso es lo que se podría ir diciendo, ¿no? Respecto a esto, nos han lanzado una pregunta en el chat. Si quieres, te la leo. No sé si tienes el chat delante. La voy a leer Sí, también por los espectadores. Bueno, Yasmín nos saluda. Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, nos dice, respecto a este tema sobre el culto imperial, hace poco leí que en ocasiones añadir a la dedicación una dedicación a la casa imperial hacía que estuvieran exentos de ciertos impuestos o experimentaran una reducción fiscal. Nos cita aquí la fuente y dice, en caso de los militares, esto también era aplicable o más bien es esa lealtad simbólica por lo que representa la institución imperial. bueno, eh, respecto a esto, además agradezco las preguntas de Yasmín. Eh, en ese sentido, fijaos qué importante es lo que ella ha citado, ¿no? En Discussione 148, eh, que precisamente cuando se hace un tema, un altar votivo en honor al emperador o a la familia imperial, se eximen de ciertos impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que se traduce, además, se va a traducir en que tenemos numerosos aras votivas pidiendo la salud del propio emperador. Ujú. ¿Eh? Y arqueológicamente hablando. Y entonces, claro, uno se puede preguntar, y además esto es algo que creo recordar que lo dice Jaime Alvar en lo del, lo de la exención de ciertos impuestos. Eh, Precisamente
el, digamos que esta exención de impuestos lo que va a promover es que muchos legionarios, pero sobre todo grandes pro-hombres o pro-mujeres incluso también, van a promover estos altares votivos hacia la salud y en favor de la salud del emperador, ¿no? Van a ofrecer sacrificios porque todo esto tiene un coste. ¿Eh? Todo esto tiene un coste para realizarlo, ¿no? No sale gratis. Entonces, tú lo que realmente estás pagando es el coste de ese tipo de ofrendas, ¿no? De regalos en beneficio del emperador. Eh, entonces, claro, el emperador a cambio lo que hace es, bueno, pues tú estás actuando a mi favor, pues te voy a hacer una pequeña exención de impuestos. ¿Y por qué? ¿Esto qué significa? Esto significa que en el momento en el que la religión se convierte en un pacto contractual entre las divinidades y el mundo terrenal, que yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral lo denomino pacto religioso por superstición, pero bueno, basado en la máxima del do ut des, eh, el emperador o la familia imperial es divinizada y por tanto el pacto en este sentido es entre el mundo terrenal y el mundo cuasi divino, ¿no? Que sería el emperador en este caso. Por tanto, el emperador tiene que dar un favor a quien le ha ofrecido una ofrenda. Y ese favor es precisamente esa exención de impuestos. ¿Eh? Entonces, de ese modo, vamos a tener un gran elenco, gran cantidad y diferentes, además, de altares votivos, de placas, de ofrendas, de sacrificios dentro del mundo civil, sobre todo a favor del emperador y la familia imperial. ¿Vale? Bueno, siguiendo, digamos, dentro de lo que es el mundo militar, por supuesto los dioscuros participan en esto también, como esos grandes héroes que participan en la guerra y que ayudan a las legiones a ganarlas, pero es que también, en este sentido, nos vamos a encontrar con otras divinidades, como la virtus, el honor, la victoria, la fortuna. Nos vamos a encontrar con incluso el culto a la diosa Minerva, como forma política, guerrera, de la estrategia, de la sabiduría militar también, que además procede no del mundo griego, pero sí del mundo etrusco, ¿no? Y tenemos ahí algún texto, ¿no? Que es Merva, ¿no? Como elemento etrusco, ¿no? Claro, todas estas divinidades del honor, de la virtus, digamos, tan abstractas, de la fortuna, nos las vamos a encontrar incluidas en un solo templo o en varios pequeños templos que van a construir los propios militares. La tranquilitas también, que es el sosiego militar cuando había paz, ¿no? La Pax Bellum, digamos que se buscaba precisamente esa paz y esa tranquilitas. Por supuesto, la victoria, no solo como victoria procedente de la Nike griega, sino una victoria que va a ser un epíteto de algunas otras divinidades como Júpiter Victrix o incluso Venus Victrix, como una Venus victoriosa. No solo una Venus victoriosa en el sentido amoroso, que lo pueden utilizar incluso Ovidio, lo utiliza en su arte de amar, sino que también nos la vamos a encontrar una Venus Victrix en el mundo militar porque es Venus, digamos que también se convierte en una diosa guerrera porque ya sabéis el refrán, ¿no? En el amor y en la guerra todo vale, ¿no? Y por tanto en el amor es una lucha por conquistar a la otra persona. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, el amor
aparece como combate. Cuando nos queremos enamorar a una persona, estamos luchando contra otros candidatos o candidatas, ¿no? Si lo fuera posible, pero digamos que estamos luchando contra, vamos a decirlo, contra las inclemencias o contra las situaciones que nos encontramos hasta conquistar a la otra persona. Eso es lo que luego los romanos van a llamar el entrenamiento hasta hacer la conquista del territorio, ¿no? En este caso, de la persona a la que queremos amar. Por eso aparece Venus Victrix. Lógicamente, dentro de todo este campo de las divinidades, de los dioses y demás, no podría tampoco separarse de las divinidades indígenas, porque hay que tener en cuenta que los legionarios van acompañados, van complementados de unos cuerpos de los auxiliares que, procedentes de otros territorios, traen su cultura, sus costumbres, sus rituales y, por supuesto, sus divinidades. Entonces, nos vamos a encontrar con divinidades metidas dentro de lo que es el aspecto militar procedente de estas tropas auxiliares, pero que en cierto modo van a agradar a los legionarios ciudadanos y por tanto se van a incorporar dentro de lo que es el propio panteón romano. Y a medida que las legiones se van moviendo territorialmente hablando, nos vamos a encontrar con cultos del Próximo Oriente, como Cibeles, que entra en Roma en el siglo II antes de Cristo, precisamente en un contacto que tiene Roma con Oriente y que con la zona frigia, ¿no? con la zona de Anatolia, y con las guerras mitridáticas y demás, y que va a incorporar a Roma precisamente porque les beneficia una magna mater que luego se va a convertir en el mundo romano en Cibeles, y que les agrada, digamos, y que también participa incluso en el aspecto militar, porque son traídos por militares y por comerciantes, pero sobre todo por militares. Se introduce en Roma en este siglo II antes de Cristo. Y Mitra, Mitra también participa del aspecto militar, sobre todo muy a finales del siglo I antes y principios, sobre todo principios del siglo I después de Cristo. Mitra va a estar dentro del aspecto militar. Y Mitra entra muy bien, encaja muy bien con el mundo militar, porque Mitra tiene una configuración muy concreta digamos, de la estructura sacerdotal, que ahora hablaremos de los sacerdotes que participan dentro de este mundo militar, y que Mitra, digamos, tiene unos escalafones, igual que la jerarquización militar, y por tanto les va a encajar estupendamente a los propios militares y se va a expandir absolutamente por todo el territorio romano. Y luego nos vamos a encontrar con otras divinidades que también encajan perfectamente con el mundo militar, en menos grado que el aspecto civil, como por ejemplo el culto a Júpiter Sabacio. De hecho, el día 27 de noviembre, nosotros, los religiosos, vamos a hacer un culto a Sabacio en la casa de Hipólitus, en Complutum, aquí en Madrid, bueno, en Alcalá de Henares, y precisamente por la mañana a las 12:30, a la que invito a todo el mundo a venir, y bueno, si quieren participar también. Y entonces es un culto que de las 200, si no recuerdo mal, de los 210 epígrafes relacionados con Sabacio, solo hay 96 o 95 militares. Es decir, que el resto es todo civil. En este sentido, no podemos decir que Sabacio es un culto militar propiamente dicho, pero sí tiene una participación militar importante. ¿Pero tenía algo particular Evidentemente, luego hay... esta divinidad? Es decir, ¿El qué, perdón? ¿qué destacarías tú de esta divinidad? Que la haga De diferente a, Sabacio. sí, a otras. Porque, por ejemplo, yo como no la conozco, no la identifico, no sé qué particularidades tiene. Mira, Sabacio tiene, mira, y además, aprovechando el tema,
os enseño la mano, una mano sabacia, No sale, precisamente. te lo tapa el fondo que has puesto ahí Ah, atrás. vaya, en mi cara no sale. Ahí mejor. Ah, vale. Em, sí, veo que... Ahora, Bueno, ahora pues se en ve este, más o menos. en este caso es una mano sabacia, donde vemos aquí al propio dios Sabacio. En este sentido, Sabacio es una divinidad, o un dios que se va a vincular también con Dionisio, con Júpiter en algún momento, pero que, igual que Mitra, igual que las religiones mistéricas, porque el cristianismo también en su origen era también una religión mistérica, promete una vida en el más allá, ¿vale? Ujú. Promete, digamos, una vida eterna, pero en otro reino, por así decirlo, ¿eh? En otro espacio más allá de la vida terrenal. Entonces, digamos que también Sabacio, con las figuras que representa, también está vinculado a los ciclos temporales de la vida y una regeneración, una resurrección tras la muerte como otra persona o en otro espacio. ¿Vale? Entonces, es muy interesante el Júpiter Sabacio, y que además dura muy poco. ¿eh? Porque tenemos constancia desde más o menos en Roma, hablando en Roma, se conoce en el siglo V antes de Cristo Sabacio, pero en Roma llega muy tardíamente y tiene un gran auge, sobre todo a partir del siglo II, III después de Cristo, y en época de los severos, y que posteriormente va a tener un desfase, digamos, una degradación eh, a favor del cristianismo, ¿no? Pues Y de otros Marcos, cultos. si te parece, te lanzo una pregunta y pasamos al siguiente tema. Sí. Comentabas que las divinidades extranjeras, indígenas, digamos que se incorporaban al panteón romano. Entonces yo presupongo que en los espacios que tuviesen dentro de un campamento para honrar a las divinidades estarían juntos, ¿no? Todos, ¿o no? Eh, claro, todas estas divinidades dentro del ámbito militar tienen que estar, tienen que estar resguardadas en un espacio físico. ¿Vale? Este espacio físico, que es en el mundo militar, es el campamento, se sitúa principalmente en la zona central, ¿no? En la zona del pretorio. Y junto al pretorio hay una tienda que se llama el Aedes Ujú. Signorum, que es donde se guardan los estandartes, ¿no? Donde se dan culto a todos los estandartes de la legión, principalmente el Imago, el Áquila, el Vexilium, de algunas de las distintas cohortes que están dentro de la legión y demás. Eh, o el Draco también, que por cierto el Draco también está vinculado con el tema de Apolo, en algún caso, que también participa en la guerra, igual que en la gladiatura. La cuestión es que en este espacio, lo que en un campamento temporal, pues bueno, sabemos cómo se construye, ¿no? Con un valium, digamos, con una valla de madera, y no es de forma perenne, sí, porque si no sería de piedra, pero vayamos a este de piedra, ¿no? Vamos a ese proceso de conversión de campamento, digamos, eh, De estación a la caduco, permanente. digamos, sí, que fuera permanente. En este sentido, para la construcción de un templo, perdón, bueno, para la construcción de un campamento se necesita primero un augur. ¿eh? Tú, de hecho, has hecho hace poco una Sí. publicación sobre los augures, los auspicios, pues precisamente ese augur lo que hace es observar el vuelo de las aves y ver si ese territorio es propicio
para la construcción de un campamento. En caso de que lo sea, se traslada ese templum, que es un rectángulo marcado en el cielo, y se plasma en la tierra. Y ahí está el agrimensor con la groma y ya marca, digamos, el cardo y el decumano, y etcétera, etcétera. Bueno, cuando eso se convierte ya en algo estable, cuando ya es un campamento con su muralla y demás, ese Aede Signarum se va a convertir en un templo principalmente la tríada capitolina, y allí en un primer momento se van a guardar en ese templo de la tríada capitolina los estandartes. A medida que vaya desapareciendo el aspecto militar de esa nueva ciudad, ya se irán desapareciendo también los estandartes del templo principal para irse a zonas aledañas a ese previo campamento, ahora ya ciudad. Claro, aquí participan una serie de personas, una serie de personas dentro de lo que es la construcción no solo del campamento, en el ambiente religioso, Sí. sino también en los sacrificios y en las festividades y en las fechas señaladas por los romanos, ¿no? Además, esto lo tenemos atestiguado gracias a un calendario que es de Dura Europos, el Feriale Durarum, que nos indica precisamente las festividades vinculadas al emperador, vinculadas también a otros sucesos, ¿no? Y precisamente dentro de este aspecto, los sacerdocios que participan en el mundo militar, el primero de ellos es el fetial. De hecho, hace poco también has hecho una publicación al respecto. Y por cierto, gracias por poner mi recreación de este sacerdocio en la foto, ¿no? Precisamente el fetial, como también indicabas en tu publicación, es el que declara, el declarante entre la guerra y la paz, preferentemente la paz, ¿no? Sí. Pero él precisamente, fetial, procede de la lealtad, ¿no? De esa fides, y que los contrayentes de esa lealtad, de esa fidelidad, son, digamos, firman un contrato que es el foedus, que también procede de esa fides, de esa lealtad, ¿no? Por eso es el fetial el que se encarga precisamente de firmar y de constatar y de jurar que todo eso se lleve a cabo. En caso de que haya guerra, pues como indicaste también en tu publicación, pues se repiten 3 veces la fórmula delante de las murallas de la zona central, etcétera, ¿no? Entonces el fetial participa en este sentido, ¿no? Por supuesto, los augures, y dentro de los augures, no solo los augures propios con el litus y comprobando el vuelo de las aves, sino también los pulari, que también has hecho una publicación recientemente, estos pulari que revisan y examinan cómo caminan y cómo comen o no comen los puli, los pollos sagrados, digamos que según eso van a determinar una batalla o no. También en este sentido participa el Aruspex, que junto con estos augures son los que van a confirmar o denegar si esa legión participa o no en la batalla. Y bueno, tenemos varios textos, incluso de Tito Livio, que nos indica que ciertos generales no hicieron caso a estos augures o estos arúspices y no hicieron caso omiso a las advertencias de los dioses a través del examen de las vísceras que hacen los arúspices, ¿no? Y acabaron Entonces, mal, ¿no, estos Marco? arúspices, Acabaron sí, un poco mal. en algunos casos hasta la muerte, el propio general, ¿no? Aunque el propio general también tenía, digamos, un elemento también relacionado con su suicidio, ¿no? Como una autoinmolación, La ¿no? devotio, Una ¿no? devotio, que se llama. Eso es. En ese sentido, claro, los aruspex no son sacerdotes, como podemos entender un flamen, porque todos los sacerdotes
consagrados a una divinidad o a un dios, no pueden tocar nada que estuviera muerto. Por tanto, el Aruspex es alguien contratado precisamente para tocar lo que está muerto. Por eso es el único que examina las vísceras, que no, el augur no lo puede hacer, ni el pulario tampoco, ni el flame, ni el pontífice máximo, ni el rex sacro no lo puede hacer, solo lo puede hacer el Aruspex, ¿vale? Entonces, según eso, se va a la guerra o no, según la interpretación de los arúspeces, ¿no? Claro, aquí, dentro del mundo militar, a veces existe, de hecho, hay un artículo de Sabino Pereira Llévenes, que es el Aruspex militar, el Aruspex legionis, que es el que puede encargarse precisamente de esta aruspicina, de este examen de las vísceras, sobre todo del hígado, y que digamos que se va a encargar no solo un legionario normal, puede llegar a ser Aruspex legiones, sino que puede ser incluso un alto oficial, como un centurión o como un tribuno, como tenemos atestiguado en el norte de África. Entonces, en este sentido, hay mucha variabilidad para alcanzar cargos sacerdotales dentro del mundo o semisacerdotales dentro del ámbito militar. Claro, alguien se preguntará, pero ¿y dónde está el Flamen Martialis? Si es el sacerdote del dios de la guerra, ¿por qué no está aquí? ¿No? O el Flamen Dialis, que es el de Júpiter, ¿por qué no está aquí? Bien, porque ellos tienen una serie de prohibiciones, que una de ellas es, igual que el fetial, no puede pasar más de 3 días fuera de su casa y por tanto no puede acercarse hasta las fronteras de Germania o a las fronteras de otro lado para hacer un sacrificio. Por tanto, esto lo tiene que oficiar otro tipo de personas, como es el Aruspes Legionis o el tribuno y demás, ¿vale? Entonces, en este sentido, también, y ya para ir casi acabando, en este sentido, también nos encontramos cierta religiosidad, y esto es muy observable en los propios escudos de las legiones. Los propios escudos, y voy a utilizar, a ver si sale. ¿Sale? No, sale con el fondo. Joder. A ver, intenta levantarte si quieres y con tu cuerpo tapar el fondo mismo. Es que, a ver. Porque, por ejemplo, ahora se veía. No sé cómo. Vale, Ahora. aquí. Más o menos tapándome. Bueno, es que esto del fondo, no, como no lo sé quitar bien. Bueno, Bueno, si se ve bueno, ponemos una imagen Ponlo a después. nivel del hombro, porque al nivel del hombro se ve un poquito más. A ver, Bájalo, es que bájalo un tengo la poquito. cámara Ahí se ven unos escorpiones, ahí se ve aquí. bien. Al nivel de los hombros se ve bien. Vale. Bueno, por ejemplo, utilizando, digamos, de ejemplo, el escudo de nuestra cuarta corte pretoriana, pero se puede ver en cualquier otro, muchos escudos, existen una serie de elementos, en este caso de las medias lunas, o los escorpiones, o los rayos de Júpiter, ¿no? O la cornucopia de la diosa Fortuna, o las estrellas, las distintas estrellas, esta de aquí o esta de aquí, que significa, digamos, ese elemento astrológico vinculado a Tiberio, ¿no? Porque Tiberio, digamos que era un gran consultor de la astrología, de los astrólogos. Y precisamente se pone también los rayos de Júpiter porque son ciudadanos romanos, o se piensa que quienes llevan el rayo de Júpiter, no siempre, tienen cierto grado de ciudadanía romana o latina, porque también nos lo encontramos en algunos escudos auxiliares. O de promoción o de premio, también se puede incorporar los rayos a estos escudos auxiliares. En este sentido, también, en muchos casos, la cornucopia de la fortuna, también
los escorpiones, porque Tiberio era escorpio y por tanto los incorpora dentro del aspecto pretoriano, aunque los pretorianos hayan sido creados por Augusto e incluso algunos cuerpos anteriores personalistas a los grandes generales. Y en este sentido también podemos ver cierta religiosidad y cierto grado de religión en los escudos, ¿vale? Aparte de los propios estandartes, de incluso algunos cascos, donde vamos a encontrarnos pequeños templos dibujados en las carrilleras, sobre todo lo que se denomina el itálico de Kefrel o el itálico de, nos vamos a encontrar elementos religiosos también en algunos cascos, en este sentido. Una pregunta, Así que, Marco, sí, respecto al escudo. He visto que la luna está mirando como hacia abajo, ¿no? Y siempre que veo un escudo, o sea, siempre que veo la representación de una luna que, primero, nunca es llena, siempre la veo como a medias, y luego las representaciones que yo he visto siempre está como mirando hacia abajo o hacia arriba, pero no las he visto nunca, digamos, rectas, al estilo árabe, por decírtelo de alguna forma. ¿Es por algo o simplemente no nos han quedado vestigios de otro tipo de representación? de forma vertical te refieres, ¿no? Sí, siempre las veo como de mirando hacia arriba o hacia abajo, pero no las veo en vertical. Bueno, realmente pueden significar, no, ahora mismo no te sé decir sinceramente el motivo exacto de por Ujú, qué no aparecen de forma vertical, aunque es posible que sí puedan aparecer en algunos escudos. Creo recordar que sí aparece de forma vertical en los dos laterales, ujú, en algún escudo ovalado, pero generalmente aparecen en la parte de arriba o en la parte de abajo simplemente por decoración, por vinculación a esa Venus Victrix y sobre todo a esa vinculación a la fundación de quien ha creado esa ujú. legión, ¿no? Mayoritariamente Julio César, ¿no? La Legión Novena, por ejemplo, u otras legiones fundadas por Julio César, precisamente tienen esa media luna porque él se hacía vincular con esa, digamos, con su árbol genealógico Con Venus, sí. hasta Venus, Venus Genetrix en concreto. Entonces, claro, pero en este caso, lo que está funcionando esta media luna es porque son ciclos. Hemos visto cómo hay estrellas y los escorpiones, que luego pondremos una imagen mejor, si te parece. Precisamente lo que funciona están colocadas en ese sentido porque tienen una cosmogonía. Es Vale. como un ciclo de la noche Ujú. y el día. Casi como Y el eso yin y el también yang, está, ¿no? Más o menos. eh, sí, pero no relacionado con lo bueno ni lo malo, sino como Sí. ciclos de la vida. ¿eh? Como Ujú, movimiento astrológico, precisamente lo hemos hecho así porque Tiberio es un gran amante de la astrología y por tanto, aparte de basado en un escudo real de los pretorianos del Louvre, pero parte del interior del escudo no se conoce y bueno, pues hemos creado este escudo pretoriano que bueno, representa un poco también las aspiraciones astrológicas que tenía Tiberio en este caso como uno de los grandes fundadores de la Guardia Pretoriana junto con Augusto y posteriormente también ujú. incluso Claudio, ¿no? El emperador Claudio. Eh, y en este sentido, ya para finalizar ya del todo, el mundo funerario de los militares también tiene ese elemento, vamos a matar un poquito a los soldados, ¿no? En este elemento funerario de los propios soldados, donde también aparecen elementos religiosos, más rituales, de costumbres, y por supuesto aparecen lo de dis manibus sacrum, ¿no? A los dioses sagrados manes, ¿no? A los sagrados dioses manes. Y claro, y como curiosidad, para quien no lo sepa, se ofrece precisamente a los dioses manes, a los muertos, porque los dioses manes son gente o seres genios
intranquilos, en movimiento, y hay que aplacar con la ofrenda, no solo del propio muerto, sino con una ofrenda de beber y alimentaria que lleva acompañada el propio muerto en su incineración o en la propia tumba, aparte del propio muerto en per se. Marcos, si me ¿Vale? Entonces, permites, como este es un tema que a mí me interesa mucho porque parece que se obvia, tanto en películas como en novelas históricas, nunca jamás he visto detallado cómo es un ritual. De hecho, yo no tengo ni idea. Entonces, no sé si nos podrías explicar un poquito cómo es el proceso. A lo mejor te estoy metiendo en un aprieto, pero porque, por ejemplo, yo no sé la respuesta. Pero, ¿cómo es el proceso desde que se recoge a lo mejor un cadáver, ¿no? Hasta que termina el ritual funerario. Porque yo, por ejemplo, puedo saber que sí, se incinera, muy bien, pero ¿qué ritual se hace durante la incineración o después de la incineración? Por si nos lo puedes explicar así un poquito paso a paso para no sí, muy perdernos breve. nada. Mira, muy brevemente, de hecho, hace poco en Gilena, Sevilla, hemos hecho un culto funerario, un enterramiento funerario con su incineración incluida, de un centurión romano de época republicana, de época de las guerras anibálicas o las guerras púnicas. Y en este sentido, cuando se produce la cremación del cuerpo, va acompañado primero de una libación de vino eh, y de unas ofrendas alimentarias que se queman junto con el muerto. En Ujú, caso de que se tuviera dinero o economía suficiente, bien por parte de los conmilitiones, es decir, de las gentes del contubernio o de los varios contubernia que participan dentro de lo que es el mundo funerario a esa persona, al centurión, a un compañero de armas, etcétera, etcétera, si hay abundante dinero, se contrata, aparte de cuerpos, digamos, de plañideras, etcétera, etcétera, para llorar y para hacer todo el ritual, se compra un cerdo que es sacrificado delante del muerto como alimento, porque una parte va a ir para el muerto, ujú. para que lo lleve hacia el más allá, hacia con los manes, que se los va a ofrecer a los manes, otro se lo va a llevar la propia comunidad y posiblemente los propios, y el otro trozo, pues o bien la familia o bien se reparte, ¿no? Una También. pregunta, Marco, respecto a esto. Estamos hablando de una víctima, ¿no? De un muerto. Pero después de una batalla, Sí. imaginemos que hay muertes masivas. ¿Hay un cerdo por víctima? ¿Hay un cerdo para X No, soldados? ¿Cómo se hace así el ritual con una decena de muertos, por ejemplo, de soldados que han muerto? normalmente, como no hay dinero porque los muertos no pueden pagar, en este caso no se puede pagar un cerdo por muerto, ¿no? Porque Claro. eso, digamos, va a voluntad de los conmilitiones, en ese sentido. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se puede pagar del erario militar algún sacrificio, no de un cerdo, pero sí a lo mejor de dos, o de una Ujú, vaca, o de un toro, pero bueno, pues sea un cerdo, una vaca, una cabra, unas cabras, y que sea en honor a todos los muertos eh, y que esa carne se consuma en un banquete funerario, funeratíquico. Entonces, o bien no comprar nada y simplemente hacer las ofrendas a los muertos con vino y con algo de comida como es pan, trigo o alguna otra sustancia alimentaria, ¿no? Entonces, depende de las economías, todo depende, no podemos hablar de un tipo de ritual solo para y extenderlo a todo el imperio, sino que tenemos que ver mucho el tema de las economías, de las costumbres, de las situaciones territoriales y bélicas que competen y habría que analizar el contexto de esa guerra y de esa mortandad alta y dentro del campamento y ver la situación en la que se están, ¿no? ujú. Vale, pues Así que, dime digamos, cositas. ya
No, ya digamos, para eso yo invito a todo el mundo que nos pueda conocer dentro del mundo religioso, de la recreación histórica que hacemos en Modos Religiosos, que hablamos y divulgamos y recreamos sobre todo todos estos aspectos que competen, influyen lo que es la religión en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en el eh, mundo civil, como mundo militar, como mundo gladiatorio o propiamente religioso, Ujú. ¿no? Así que, nada, invito a todos, más religiosos, en Facebook, Instagram, YouTube, correo electrónico, blog, página web. Así que ahí nos podrán encontrar, tanto para colaboraciones virtuales como presenciales. Y nada, el día 27 hacemos una recreación en la casa de Hipólitus del culto a Sabacio y de bautismo paleocristiano. Y el día 29, cultos mistéricos en el Museo Arqueológico Nacional, por la Bueno, mañana. dicho Así que nada, esto, y nada más que decirte, Miquel, muchísimas gracias por la invitación y nada, abierto si hay alguna pregunta más, estoy abierto a todo. bueno, te están saludando aquí en el chat. Roma no se hizo en un día, te saluda. Y yo por mi parte agradecerte que, Muy como buenas. siempre, me cojas el guante y me aceptes colaborar, porque son temas que no se tocan demasiado y de hecho em, no quiero sonar egocéntrico, pero aparte de lo que yo he publicado de religión en mi Instagram, he visto poco, o sea, no he visto a muchas cuentas de divulgación, aparte de, por ejemplo, vuestro trabajo, no he visto a muchas que toquen el tema religioso. Entonces, creo que es un aspecto que obviamente va de la mano si hablamos del mundo romano, porque romanos y religión van juntos. Y nada, invito a todo el mundo a que si les interesa este aspecto del mundo romano, os sigan en redes, tenéis cosas muy interesantes, que consulten tu tesis, que mis posts no son, no son investigación mía, se basan en fuentes y una fuente que me ha venido genial es tu propia tesis. Y nada más que decir, agradecértelo a ti, agradecérselo a Amor Religiosus como asociación y agradecer también a la gente que nos ha visto hasta el final. Y espero que lo hayan disfrutado ellos y que lo hayas disfrutado tú. Yo por mi parte, sí. Así que de nuevo, gracias, Marco. Nada, pues de parte de Morros Religiosos y la mía personal, darte a ti las gracias, a ti, Miquel, a Proyecto Épiro, y a todos los que nos han escuchado, nos han visto, y que bueno, pues estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y espero que haya a lo mejor una segunda parte porque Por hay supuesto. muchísimo del tema religioso militar para poder hablar. Que todavía esto es lo que hemos dicho hoy, es un resumen. Pues muchas gracias, Marco. Y para el resto, recordad que nos vemos el próximo lunes a las 8 de la tarde. ¿Vale? Te ven. Hasta luego a todo el mundo.